te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y escúchenos siempre los sábados de 10 a 11 por Go Radio. Hoy nos encontramos haciendo una transmisión especial porque el tráfico no nos ha dejado llegar a la oficina, pero no se preocupen, dentro de unos minutos empezaremos la transmisión por nuestras redes sociales. Ya saben, estoy Armando Castelán cada 2 semanas. La siguiente semana le toca a Alejandra León y pues vamos a comenzar. Habíamos dejado la vez pasada algunos pendientes. Voy a la sección de preguntas de algunos casos de los dioses, algunos casos de la dualidad. Vamos a darle un pequeño espacio, pero como siempre les tengo la efeméride del día de hoy. En la cuenta de tiempo mexicana vivimos en un día 11 ocelote, 11 jaguar, o como se dice en lengua náhuatl, Matlactli y 11 ocelote. Todavía vivimos en la veintena Tititl. A pesar de todo, ya pasamos los días más fríos del año, que es la veintena Tititl, del recogimiento de la época más fría. Ya se empieza a calentar un poquito el ambiente, pero todavía nos pueden caer de repente alguna helada o nevada sorpresa. Bueno, entonces, por el día que estamos viviendo, que es 11 ocelote, es un día de detenimiento, es un día de reflexión, de freno y de observación. Eso es por lo que representa el número. Sin embargo, por la posición en la que se encuentra dentro de los acomodos de 4 en 4, representa fluidez, representa movimiento, representa también como acción. Entonces es un día un poco, para la gente sensible o la gente que nace en estos días, a veces un poco compleja el hecho de que tengan esta dicotomía entre lo que tienen que fluir, tienen que moverse, pero también descansar. Como recomendación y por la veintena en la que nos encontramos, este día 11 sí lo debemos descansar, sí lo debemos como más de pensar, sobre todo las personas que tienen un 11 en la cuenta de tiempo prehispánica. Debemos tener todas las acciones, como que estudiar todo lo que tenemos en nuestro entorno para poder fluir correctamente el día de mañana, que es el día 12 como de reemprendimiento, ¿sale? Entonces, ese es por el 11. Por el día ocelote, este es uno de los animales más queridos o más representativos de las culturas prehispánicas. Incluso tiene un grado de guerrero, el guerrero águila por un lado y el guerrero ocelote, que ellos dos están haciendo una dualidad entre las características que debe tener un guerrero. Primero, el ocelote representa al sol nocturno, al cielo estrellado, representa todos los sensores que tenemos en nuestra piel y que debemos activar con distintas disciplinas. El ocelote representa sigilo, fuerza, presencia, astucia, cautela y muchas veces también falta de acción. Es decir, que un ocelote se le puede pasar sigiloso y pensando a qué momento atrapo mi presa, y la presa se va por no actuar de manera correcta. Les decía, son las características que debe tener un guerrero, acompañadas con las otras de guerrero águila, que son más también de fuerza, de presencia, de liderazgo, pero de impulsividad y arrojo. Esas son las características del águila en un guerrero. Bueno, las personas que tienen el signo ocelote en su tonal son muy buenos maestros y muy buenos guías. Saludos por ahí al maestro Arturo Mesa, que esperemos pronto nos acompañe. Se está recuperando ahorita de un periodo de reposo. Bien, entonces en el día de hoy, que es 11 ocelote, como resumen, sí debemos tener como un día de cautela, de reposo, pero recobrar las fuerzas que necesitemos para aprovechar las siguientes acciones. No debemos desesperarnos o abrumarnos por cuestiones que estén ahí activas y que no estemos trabajando. Eso puede llevar a muchas personas a deprimirse, porque dicen, tengo que tomar este descanso, me tengo que relajar, pero tengo que hacer muchas cosas. Entonces, no, más bien es un día como de tomarse las cosas tranquilas, a la ligera, reposar y reemprender el día de mañana distintas acciones. ¿Sale? Seguimos entonces en la veintena Tititl, que es el recogimiento, lo frío todavía, ya se está yendo poco a poco, pero más o menos nos iremos yendo. El día, en unas cuantas horas, a las 12 del día con 45 minutos, empieza el siguiente día, que es el día 12 águila. Como les comentaba, son complementos. El ocelote es más de sigilo, de astucia, y el águila es más de impulsividad y arrojo. Mañana, bueno,
mañana, por decirlo de alguna forma, en unas horas se van a ver distintos cambios en el ambiente, vamos a tener incluso a lo mejor la presencia de fuertes corrientes de aire. Nuestra mente puede irse a unos objetivos un poco más altos en unas cuantas horas. Bueno, lo dejamos por ahí en esta parte. Fíjense, en lo que estamos platicando acerca de todo esto, ya vamos llegando a la estación, vamos poco a poco poniéndonos, acomodándonos en esta parte. Lalito, te voy a mandar a corte para poder entrar a la estación y hacer el otro bloque un poquito más grande. Nos vemos en un ratito, gracias por escucharnos.
shut the door of your reason. Even the smallest hint chases love away. Like smoke that drowns the freshness of the morning breeze. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en su programa Entre Ángeles y Esencias. Disculpen, el primer bloque fue un poquito acelerado en el tráfico. Ya saben, de repente nos ocurre aquí en la dichosa Ciudad de México. No hay ningún problema, ya llegamos, ya estamos ahora sí entrando en el tema. Creo que ya no me faltó nada de decir del bloque anterior. Seguimos entonces en esta veintena de Titit, donde todo se está recogiendo, donde todo se está guardando, pero poco a poco empieza entonces a surgir de nuevo la naturaleza. La siguiente veintena tiene por nombre Izcalli, por lo cual nos damos cuenta que el nombre de mi municipio, Cuautitlán Izcalli, es un poco incorrecto decir que es tu casa entre los árboles. Pero bueno, el tema de hoy vamos a hablar un poco acerca de ello. La próxima veintena es Izcalli, donde todo ya se empieza a emerger de la naturaleza. Es decir, vamos a estar nosotros, después de este periodo de frío, vamos a estar, sí, estoy viendo el otro lado, vamos a estar nosotros emprendiendo un nuevo camino para el crecimiento personal y la tierra se empieza a rejuvenecer y empieza a crecer nuevamente. Entonces, bueno, esto es lo que quiere decir en la veintena de Izcalli. En la próxima sesión lo vamos a tratar de mejor manera. Bueno, el tema del día de hoy, el que se había preparado, es justamente por los locativos, los onomásticos y las palabras que nos están dando nombres de lugares, los gentilicios incluso. ¿Por qué abordamos este tema? Bueno, pues nos hemos dado cuenta en el largo del estudio de las lenguas prehispánicas, de las comunidades indígenas de muchos lugares, que tienen su forma de nombrar las cosas, e incluso ahora que estuve revisando algunos nombres de los municipios del Estado de México, hay algunos que tienen unas traducciones espantosas. Digo, no es por deteriorar o por decirle nada a las personas que se encargan de hacer estas traducciones, sino porque toman muy literal las cosas como las escriben, los glifos como los escriben nuestros antiguos mexicanos, y lo traducen literal. El ejemplo clásico es el de Acolman, y bueno, ahí meten incluso otros idiomas. Acolman es el glifo de una persona, bueno, de la cabeza de una persona y un brazo, porque te está diciendo Ajcoli, que es el brazo torcido. Y la carita de la persona es que está diciendo, está mirando hacia el frente. Entonces, Acolman quiere decir donde se tuerce el agua, donde está el agua torcida, un lugar antiguo del agua torcida. Pero lo traducen e incluso lo pueden ver sobre la México Tulancingo, que dice que es el lugar del hombre que tenía una mano y una pierna. Entonces, pues sí son de repente algunos problemas en las traducciones, o algunos problemas sobre todo en la forma en la que entienden los historiadores o los que ponen los nombres de los lugares, que no los traducen de manera adecuada. Vamos a empezar con algún recordatorio. La lengua náhuatl, recuerden que es completamente metafórica, no tiene una escritura como tal en grafía latina, sino que es por ideogramas. Y más que nada se va por los sonidos de las cosas, no necesariamente representan lo que están escribiendo. En un programa de radio nosotros solamente podemos escuchar de lo que se está hablando, pero en alguna transmisión que tengamos en vivo en Go Radio vamos a enseñarles distintos glifos para ver su correcta traducción. Bueno, entonces, la lengua náhuatl es metafórica. Los sustantivos que nos están hablando sobre la lengua náhuatl tienen terminación tli, li o tli, o li, tli, li o tl, tl. Entonces estas tres terminaciones nos indican sustantivo, pero cuando estamos haciendo locativos, cuando los estamos hablando como toponimios, vamos a quitarle esta terminación y se le agregan algunas diferentes. Existen plan, y de ahí deriva lan. Existe pan, man, yan, co, can y man. Todas estas terminaciones nos están indicando lugares diferentes y con acciones ligeramente diferentes. Hablamos de la más común y la que tenemos aquí en el centro, el nombre de nuestro país, que es Mexixco, que sería su traducción normal, México, Mexixco. Quiere decir, el co indica el fondo de una olla o de un comal. Está diciendo la parte de abajo, o la parte que está resguardada o rodeada de algunas cosas que lo protegen. Mexixco lo han traducido, hay una obra de Gutiérrez Tibón, un personaje de 1970, que
junta alrededor de 70 traducciones para el nombre de México. El más común y el más aceptado es México como el lugar en el ombligo o en el centro de la luna. Esto nosotros vamos a verlo, es bastante común, bastante bonito, pero realmente lo que está diciendo el co en el final de la palabra, que es nuestro locativo, está indicando que es un lugar protegido. Un lugar protegido que se encuentra en el ombligo o en el centro de un lugar que dijeron la luna, o también el ombligo o el corazón del maguey, porque Metzli y Metl tienen cierta similitud fonética. Bueno, sin entrar tanto en detalles, vemos entonces, co quiere decir lugar protegido por algo. Podremos encontrar, por ejemplo, Malinalco, el lugar de la Malinali, lugar que está protegido. Y si ustedes van a encontrar un valle bastante bonito, rodeado de cerros. También podemos encontrar Coacalco, Azcapotzalco, distintos locativos que nos están hablando de lugares protegidos. Ixnahualtonco, por ejemplo, que está allá por el centro en la Merced, por los bomberos, hay una calle del nombre Ixnahualtonco, que quiere decir el lugar protegido, el lugar cercado, rodeado, que se encuentra en el rostro del nahual. Esa es una palabra bastante interesante para aquellos que ven acerca o han escuchado acerca de los nahuales, entenderán que es un término bastante interesante este lugar. ¿Sale? Bueno, esto es lo que quiere decir la terminación co. Algunas otras que alrededor de la ciudad encontramos por todos lados es la terminación tlán. Por ejemplo, Cuautitlán Izcalli. Recuerden que por fonética todas las palabras del náhuatl se tienen que acentuar en la sílaba grave, no se van hasta el final como nos los han enseñado para la lengua española. Entonces todas estas que dicen Teotihuacán, Atizapán, Tenochtitlán, realmente se van el acento una sílaba atrás. Entonces el nombre de la ciudad donde nosotros estamos transmitiendo ahorita, bueno, ese es Capotzalco, pero allá en el centro, en la capital, es Tenochtitlan. El lugar tlán, que está adentro, está inmerso, o donde también hay abundancia. Si ustedes buscan un glifo de un locativo con tlán, van a encontrar como dos dientecitos, que bueno, el diente se dice tlantli. Entonces por ahí nos dicen que es hacer como la recomendación de, bueno, vamos a leer y qué significa. Tlán es donde están los dientecitos, donde puedes hincar el diente. Entonces es un lugar donde existe abundancia. Tlán es un lugar, bueno, todos los lugares que aparezcan con la sílaba tlán son lugares donde hay abundancia de algo, donde puedes estar rodeado de algo. Por ejemplo, les decía hace un ratito, Cuautitlán o Cuautitlán Izcalli. Cuautitlán quiere decir rodeado de árboles o entre el bosque. Tlán es en medio de, Cuautli, árbol, entonces es rodeado de árboles o dentro del bosque. Por eso les decía, si está bien Cuautitlán Izcalli como rodeado de árboles, pero Izcalli no quiere decir tu casa, Izcalli quiere decir resurgimiento. Y así nos podemos encontrar a lo largo de toda la República terminaciones tlán. La ciudad de Chiapas, que se llama Tuxtla Gutiérrez, la capital. Tuxtla viene de Tochtlán, que es lugar donde hay abundancia y hay conejos, ¿sale? Entonces pues ahí tenemos también otras terminaciones como tlán. Cuando existe alguna derivación en el locativo tlán, es cuando la palabra termina como L o como doble L. Por ejemplo, Cali. Cali quiere decir casa. Si lo hacemos locativo, Caltlán, el lugar donde hay abundancia y hay casas, donde abundan las casas, Caltlán, haces una pausa dentro de la lengua náhuatl que ya no se escucha armónico, entonces quitas la T de en medio y se queda como Callan. Quizá lo hayan escuchado en algún lado. Uno muy común que es allá por el norte, en el Estado de México, existe Xala. Bueno, hay varios lugares que se llaman Xala. Xalan quiere decir lugar rodeado de arena, es donde actualmente se encuentra Campo 4. ¿Sale? Entonces, en estos dos locativos que llevamos, las dos derivaciones que se encuentran, ahí vamos. ¿Cómo vamos de tiempo, Lalito? Vamos con la siguiente terminación. Pan también sufrió la transformación de la lengua española, volteando sus acentos hasta el grave, y se queda, por ejemplo, como Naucalpan o Atizapán o algunas otras. Recuerden, el acento se debe ir hacia el grave, y entonces nos queda Atizapan, por allá al sur de la ciudad, Tizapan, o algunos otros más. Ya tengo por ahí comentarios.
Entonces, en esta parte del pan quiere decir sobre de algo. El símbolo con el que se define esta terminación es una banderita. La banderita quiere decir, es un pantli, solamente se usa la terminación. Entonces, pantli quiere decir donde se eleva algo, en el lugar encima de algo. Naucalpan, que es el más común aquí al poniente de la Ciudad de México, quiere decir el lugar sobre las 4 casas, o sobre la casa del 4, que ese es bastante importante o bastante curioso de analizar a qué se refiere, porque justo ahí está un punto muy importante que era de ocupación otomí. Entonces habríamos de buscar qué se hacía realmente en ese lugar. ¿Sale? Otro que estábamos viendo más hacia el norte era Atizapán, que quiere decir el lugar en el agua de tiza, el agua gris. Probablemente en algún momento en el municipio de Atizapán se tendrían ríos donde el agua estuviera un poco calosa, por eso era el agua gris o el agua de ¿cómo se llama? El agua de tiza, el agua de gis. Algunas otras ciudades o lugares con esta es Tuxpan, Veracruz, que también viene de Tochtlán, Tochpan, lugar encima de los conejos. Es un lugar elevado y probablemente en la parte de abajo habrían algunos conejitos. ¿Sale? Si tienen alguna duda de cómo van los topónimos, algunas dudas de las ciudades donde ustedes se encuentran, pues pásenme algunos mensajitos y los vamos viendo por acá. Por ejemplo, mi amigo Ricardo, que acaba de mandar saludos. Buen día, Ricardo. Él vive en Xochimilco, que quiere decir el lugar donde se cultivan flores, lugar protegido donde se cultivan flores. ¿Sale? Entonces vamos viendo poco a poco estos topónimos. Podemos irnos más hacia el norte. Acuérdense que la lengua náhuatl pues se difundió por varias partes de la república, incluso lo tenemos muy hacia el norte, por allá en Mazatlán, el lugar donde abundan los venados, Mazatlán, Sinaloa. Algunos otros lugares como Tuxpan, que está muy al norte. Muy hacia el sur, el Soconusco, Xoconochco, el lugar donde abundan los xoconostles. ¿Sale? Entonces dense cuenta cómo distintos lugares, aunque parezca que no derivan de la misma lengua, tienen ahí su significado. Después del corte vamos viendo algunos otros que sí perdieron esta estructura de la lengua náhuatl, y por ejemplo la ciudad de Cuernavaca, Río Churubusco o la ciudad de Orizaba, donde completamente perdieron esta estructura de la lengua náhuatl y ahora parece que vienen de otro lugar. Bueno, pues ahora sí, vamos al corte y volvemos en 2 minutos. A ver, ¿cómo está? Oh, ahí voy allá.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y saben que nos encuentran por Go Radio cada sábado de 10 a 11 de la mañana. Bueno, tiene poquito, ¿verdad? Apenas nos cambiamos del jueves para hoy. Bueno, antes del corte estábamos viendo algunas de las terminaciones de los locativos en lengua náhuatl. Ahorita vamos a hacer algunas otras observaciones. Y también, les recuerdo que nos pueden encontrar ustedes en nuestras redes sociales, como en la página de Entre Ángeles y Esencias, que se está transmitiendo en este momento, en la mía personal como Ancatzinomeacatl, o al WhatsApp 55 33 95 81 76. Muy bien, entonces regresamos a estos lados con nuestro tema del día de hoy, que son los topónimos. No todos los lugares han tenido siempre el mismo nombre. Por ejemplo, la ciudad de Teotihuacán, la antigua ciudad de Teotihuacán, de ahí podemos encontrar primero que la traducción de Teotihuacán la hacen muy incorrectamente, porque dicen que es la ciudad donde la gente se transforma en Dios, o las personas se transforman en dioses. Es lo que nos marcan siempre en los libros de historia, pero necesitamos analizar a qué se refieren todas estas palabras. Ya Teotl vimos que era como esencia generadora, como una energía de la naturaleza. Tihuacán es aquello que llevamos dentro. Entonces el nombre que quisieron darle para este lugar es un lugar antiguo de lo que todos llevamos dentro como esencias generadoras. Además, esto sí es completamente anecdótico, que nos lo contaba el maestro Arturo Mesa, este lugar realmente tiene una ocupación mucho más anterior de los mexica, mucho más anterior de la lengua náhuatl. E incluso el nombre que se le dio ya fue muchísimo posterior. Fue conocido más o menos así por los antiguos nahuablantes, pero ya fue mucho después, cuando congresos de estudios de Teotihuacán le pusieron este nombre, completamente así, de Teotihuacán. Y la traducción. Si nosotros vamos a esa zona arqueológica, vayan, se los recomiendo mucho. Tienen que ir muy temprano para poder recorrer la mayor parte, y aún así les va a hacer falta tiempo. Teotihuacán tiene varias etapas constructivas. Teotihuacán tiene también distintas ocupaciones, e incluso nosotros podemos ver dentro de esta estructura teotihuacana que tiene distintas construcciones con tipos diferentes, con influencias diferentes. Hay una que parece más maya, hay algunos murales que parecen un poco más de la mixteca, hay algunas construcciones que tienen incluso influencia zapoteca, influencia de distintos lugares de la república o de distintas culturas. Realmente los estudios incluso nos indican que la ocupación de Teotihuacán es muchísimo anterior a los mexica, y pues realmente son personas de habla otomí. Fueron personas de habla otomí. A ver si no me corren el INA, ¿verdad? No es cierto. Pero podemos nosotros definir varias cosas, porque, por ejemplo, hay una escultura muy conocida que todo mundo lo ve, que es el sol muerto, le llaman algunos, o cuando, pues sí, como un sol negro. Esta escultura, pues en el centro es una calavera, un rostro de la muerte, un rostro de Miquistli, y está rodeado de rayos del sol. Estos rayos están indicando, están partidos de un lado, está más o menos la mitad de la escultura rota, pero por simetría está completamente rodeando a este símbolo de la muerte. Si nosotros lo leemos, queremos leer lo que significa este glifo, algunos ya mencionan que se refiere a un eclipse, pero el eclipse en lengua náhuatl quiere decir se dice tonalcualo. Tonalcualo quiere decir cuando el sol es comido, cuando se comen al sol. Entonces no están diciendo propiamente que el sol está siendo comido, sino que el sol muere. Eso es la forma de traducirlo de manera otomí, que bueno, en este momento no tengo las palabras exactas, pero su traducción es cuando el sol muere y renace, que es lo que está representando esta imagen. Por lo tanto, entonces nosotros sabemos que por la antigüedad de esta piedra y por la antigüedad del idioma otomí, realmente la primera ocupación, lo que se podría suponer de la primera ocupación de Teotihuacán es otomí. Bueno, ya abrí un poquito nuestro tema, que era acerca de topónimos. Ya estamos hablando de algunas otras cuantas cosas. Vemos aquí en el centro, regresando,
Antes del corte les mencionaba que hay distintos lugares que perdieron su lengua, o perdón, su traducción completamente del náhuatl, y ahora parece que dicen otra cosa completamente diferente. Basta revisar las relaciones de Hernán Cortés para darnos cuenta que los españoles no eran capaces de pronunciar la lengua náhuatl. Incluso para muchos de los actuales mexicanos, las lenguas indígenas primero les resultan un poco incómodas porque no las comprenden, y luego también bastante complicadas de entender porque tenemos que hacer pronunciaciones en distintas tonalidades. Les mencionaba alguna vez que la palabra metl de maguey, bueno, metzli de luna y metzli de pierna son exactamente iguales, pero la longitud de la E es diferente. Entonces, por esto, regresando a lo de Hernán Cortés, cuando revisamos sus crónicas y vemos que hace referencia al dios Huichilobos de los antiguos mexicanos, al dios Huichilobos. Ya lo hemos analizado en alguna ocasión, que es la esencia de Huitzilopochtli, el colibrí del lado izquierdo. El lugar donde residía o donde se hacía esta preparación para las personas que alcanzaban el grado de Huitzilopochtli es el Huitzilopochco, que si alguno por allá ya tiene nociones de dónde se encuentra, les digo que está hacia el sur de la ciudad, en el Museo de las Intervenciones actualmente. Vayan, también es un lugar muy bonito y les explican también un poco de la historia antigua de México, de la historia ya más hacia las intervenciones francesa y estadounidense. Pero bueno, ese lugar era conocido como el Huitzilopochco, y actualmente el lugar, la calle, la avenida y hasta el circuito interior, Río Churubusco. Simplemente por la mala pronunciación se fue guardando así, y aunque Churubusco no tenga nada que ver con Huitzilopochco, actualmente los conocemos así. Es el lugar protegido donde se prepara a las personas para el grado de Huitzilopochtli. Vámonos más hacia el sur, en la ciudad de Cuernavaca. Parece que lo pusieron así como el cuerno de la vaca o algo así, nos dan a entender más o menos en las crónicas. Pero el nombre original es Cuauhnáhuac, el lugar rodeado, protegido entre los árboles. Algunos mencionan que también es el lugar del águila, pero bueno, a eso tendríamos que revisar el glifo de la ciudad de Cuernavaca. Tlaxcala también sufrió algunas modificaciones. Realmente este lugar es Texcalan, el lugar de los riscos, o el lugar de la muralla de piedra, Texcalan. Más hacia el sur, vamos a la ciudad de Guatemala, la ciudad y país de Guatemala. Realmente su traducción es Cuauhtemalan, el lugar donde vuela el águila, o también se puede traducir como el lugar amurallado por árboles, Cuauhtémoc. Vamos un poquito más hacia el oriente de la Ciudad de México, está Veracruz, en la ciudad de Orizaba, y hay algunos apellidos que todavía se parecen a Belizaba, a Belizapa. La traducción, o bueno, en lengua náhuatl, la ciudad de Orizaba realmente tendría su nombre como Ahuilizapan, el lugar donde el agua corre alegre. Ese es muy, muy entretenido. Si ustedes van a la ciudad de Orizaba, llegan a donde los deja el autobús, vayan a recorrer el río. Es una extensión bastante amplia, un río no muy caudaloso, pero está contenido. Baja por en medio de la ciudad, y la verdad es que sí parece que el agua va cantando o va silbando o se va siendo alegre. Es muy curioso porque incluso llena de alegría a la gente que está ahí. Ha sido un buen tino del gobierno de Orizaba que hayan contenido ese río y que lo hayan acomodado de manera para que toda la gente lo visite como si fuera un zoológico, un parque, incluso hasta museo en algunas partes. Si tienen la oportunidad, vayan por allá. Uno más y ya terminamos con esta parte de los topónimos, por lo menos de manera corta. La ciudad de Iguala, Guerrero. Iguala realmente proviene del náhuatl Yohualan, el lugar de la noche, el lugar de las cosas nocturnas. Lo curioso de esta ciudad es que nosotros tendríamos que revisar perfectamente a qué se referirían con este nombre. ¿Por qué una ciudad tendría que llamarse el lugar de la noche, el lugar nocturno? Pues simplemente porque es un lugar donde tenían ciertas preparaciones los antiguos mexicanos, sobre todo en lugares de influencia nocturna. Es decir, algunas esencias que no estén presentes en la naturaleza durante todo el día, sino aprovechar las fuerzas de la naturaleza nocturnas. Alguna vez hablamos acerca del tonal y los 9 señores de la noche, los 9 señores de las noches, y encontramos que estas 9 esencias se van repitiendo
y nos van llenando de ciertas características que no se reflejan solo en el día, sino que representan más lo que va hacia adentro de nosotros mismos. ¿Sale? Bueno, algunas otras de los locativos que nos hacían falta de ver es la terminación man y la terminación can. Esto, can puede derivar en co, pero can quiere decir un lugar protegido y antiguo. Y man, como aquí arriba en la Ciudad de México, Ticomán, es un lugar antiguo, un lugar místico, misterioso, un lugar que tuvo una trascendencia en el pasado. Actualmente no se sabe todavía cuál es la traducción correcta de Ticomán, pero el man nos está dando un lugar antiguo. Ya les decía hace un rato a Colman también. Coyohuacán, el lugar de los coyotes, el lugar rodeado de coyotes allá en el sur de la ciudad, eso es un lugar antiguo donde había coyotes. Y bueno, volviendo también a esta parte que también vemos de la ocupación, últimamente hemos estado hablando mucho acá en la familia con algunos conocidos de la cultura otomí, e incluso mi esposa y yo fuimos la semana pasada al centro ceremonial otomí, y realmente nos damos cuenta que es un pueblo bastante presente en el centro de la República. Tiene incluso presencia en casi llegando a Veracruz, en el estado de Puebla, estado de México, Morelos, un poco en Guerrero, pero que no se le da la importancia necesaria. Ahorita me remito a Coyoacán porque ese también era un centro, una población otomí cuando llegaron y empezaron a asentarse los antiguos mexicanos, los antiguos mexicas. Realmente muchas de las poblaciones que se asentaban dentro del lago, a las orillas del lago de Texcoco, al lago de aquí que se encontraba a la mitad de la ciudad, tenían el idioma otomí. Simplemente Azcapotzalco, las personas de Azcapotzalco hablaban otomí, las personas de Culhuacán, algunas partes, las personas de Coyohuacán también hablaban este idioma. Entonces por eso también nos damos cuenta que la cultura otomí, la cultura ñañú, tiene una antigüedad mucho mayor a la cultura mexica o tenochca. ¿Cómo vamos de tiempo, Lalito? ¿Vamos a corte? Sale, entonces nos vemos en unos minutitos. Ay, por ahí hay mensajes, ahorita lo reviso.
Muy bien, pues ya estamos de regreso en nuestro último bloque de Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán. Ya saben, escríbanos a el 55 33 95 81 76 en WhatsApp, o en las redes sociales a Katsinomeacat, Calpulito el Tecayot, o en la página del programa Entre Ángeles y Esencias. Ya tengo por aquí algunas anotaciones de comentarios que me hicieron llegar. No les voy a mentir, son poquitos, ¿verdad? Pero también me llegan por WhatsApp o me llegan por alguna de las redes sociales. Ricardo Gutiérrez Bandic dice: a mí se me hizo interesante un lugar llamado Yohualican, es un poblado en una hondonada. Sí, y hay incluso una zona arqueológica allá en Cuetzalan que se llama Yohualichan, viene de la misma, pero la traducción es tantito diferente. Yohualican es el lugar rodeado en la esencia de la noche, es muy parecido a Yohualan, Yohualican, Yohualichan. Yohualichan quiere decir el lugar donde es la casa de la noche. Entonces ahí podríamos otra vez observar aquellas disciplinas que se tenían que realizar sobre todo en las noches o con la esencia nocturna de las cosas. Ya saben, es un ciclo diferente al del día. En el día podemos nosotros ver y observar todo lo que nos rodea, pero en la noche se perciben cosas que incluso a la gente le da miedo. Por eso es que casi no se habla de esto en la actualidad, pero se lo debemos un poco más a los cronistas y a los frailes que llegaron incluso con el miedo de las cosas que no se ven pero sí se perciben. Entonces sí, amigo, es lo que quiere decir, lugar antiguo donde está la esencia de la noche, donde se ve lo nocturno. También hace un rato mencioné, y también ha caído mucho dentro de nuestras pláticas, un lugar llamado Malinalco, que si bien es cierto, se menciona alguna vez en las crónicas, es muy poquito lo que se menciona, pero demasiado lo que se puede estudiar a partir de este lugar. Y aprovechando, nos vamos a ir a dar una vuelta saliendo de aquí de la estación de Go Radio. Malinalco quiere decir el lugar rodeado, el lugar protegido de la Malinali. Y Malinali como tal es una hierba que incluso no se ha encontrado una traducción lógica o real de lo que quiera decir, pero Malinali es la hierba, el zacate del carbonero que le llaman. Es como un pasto, un zacate muy muy grande, de un color bastante especial, que en Malinalco, en las zonas altas, crece muchísimo y que por eso le están dando el nombre al lugar. Lo curioso es cuando están haciendo la traducción de Malinalco, dicen el lugar donde se venera a la flor de la Malinali. Entonces pues es como que una traducción demasiado larga para un concepto tan pequeño. Y al mismo tiempo, bueno, la palabra Malinali quiere decir malina, lo que se retuerce. Es una planta, pues sí, que se utiliza para retorcer o para hacer distintos amarres y atados. Como una brevedad, la planta de la Malinali en la antigüedad se utilizaba como un símbolo de la evolución constante del pensamiento, de la naturaleza, y también hablaba de evolución constante de hacerse de algunos lugares o de algunos espacios. Por ejemplo, ven en las crónicas cuando el antiguo caudillo, bueno, sí le llaman así, caudillo Xolotl, mucho más antiguo que la llegada de los Mexicatenochca, fue al cráter de lo que actualmente conocemos como el Nevado de Toluca, el Xinantecatl, y con atados de Malinali los quemaba hacia los 4 rumbos, haciendo mención que este lugar pertenece al lugar del caudillo Xolotl. Entonces imagínense, este lugar se extendía desde ahí por el cráter, bajaba hacia Malinalco, se iba hasta el cráter del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, de la Malinche, hacia distintas zonas de nuestro actual país, y era un territorio protegido, era un territorio que era considerado de los antiguos Chichimeca o de la antigua ocupación de Tenayuca, un espacio muy grande. Bueno, posteriormente hablaremos un poco acerca de estas historias, pero regresamos a la Malinali. Es entonces una hierba que se utiliza como para hacer algunos atados, se utiliza para representar alguna fuerza, y también el cambio o la transformación que se ve dentro de nuestra mente. Si ustedes observan dentro de los códices, van a encontrar personajes que tienen atados o atavíos diferentes, y en la cabeza tienen a veces una pluma de águila, una pluma de quetzal en algunos casos, pero a veces en vez de plumas tienen unas hierbas largas que están representando a las hojas de la Malinali. Si ustedes se colocan una en la cabeza, van a sentir una ráfaga, una fuerza muy interesante al respecto.
Entonces Malinali es una hierba que indica cambios, pero que también está haciendo la esencia de la Malinali es como de una planta curativa. El inicio, sí, digamos la iniciación hacia las plantas curativas. Como acompañante Malinali tiene a Pachtecatl, que es el de las plantas curativas, justamente porque muchas de las plantas y sobre todo la Malinali cambian, mueven o agilizan distintas cosas. Entonces el decir que estamos o que vamos a ir a la zona de Malinalco no nada más es a donde se encuentra la hierba, sino solamente es un lugar de preparación, un lugar donde se mueven distintas cosas. Si tienen la oportunidad, vayan a Malinalco, es un lugar hermoso, muy pequeñito, pero tiene bastantes cosas que puede ofrecernos. Simplemente el valle dividido en 4 secciones diferentes, donde se perciben cosas diferentes. Visiten la zona arqueológica, que es prácticamente un espacio de graduación para los que iban a ser ordenados como guerreros águila y ocelote. Empezaba el peregrinar desde muy lejos, bueno, no peregrinar, no, la migración desde muy lejos, las preparaciones, pasaban por Chalma, pasaban por Ocuilan, pasaban por distintas zonas de Jalmolonga, Acatzingo, llegando hasta Malinalco, y de ahí subían a lo que actualmente es la zona arqueológica para ser convertidos en guerreros águila y ocelote. También de Malinalco tenemos muchas historias, vamos a hacer un programa especialmente de puros anécdotas e historias de ciertos lugares. Y bueno, ahora sí, ya se nos acabó el tiempo, hoy hablamos de locativos, me entretuve bastante tiempo después con Malinalco y poco a poco vamos a ir desarrollando algunos otros temas bastante interesantes acerca de las culturas originarias, de la lengua prehispánica y todo lo que las dudas que ustedes tengan también para poder enriquecer estos programas. Gracias por escucharme, por verme a los que están aquí en la transmisión en vivo en Acatzinomeacat y Entre Ángeles y Esencias. No duden en escribirnos cualquier duda o comentario. Saludos a Carmen León, que está ahí fuera de foco, que no se deja ver, pero ahí anda. Siempre me acompaña. Nos vemos dentro de 2 semanas y la próxima semana no se pierdan a Alejandra León con algunos temas de empoderamiento femenino. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Guerras, la evolución para tus sentidos.